Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos estar juntos nuevamente gracias a estas comunicaciones virtuales que tenemos. Le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente entrar ahí a la comodidad de su hogar o en su cuarto donde usted esté preparado para ver y escuchar esta enseñanza. Aquí estamos con el pastor José Pablo y vamos a continuar con la enseñanza de la iglesia, pero antes presentémonos delante del Señor, oremos para que el Señor nos guíe, nos bendiga y pues nos dé la sabiduría que necesitamos. Oramos, pastor. Amén, oramos. Bendiciones a todos, incline su rostro. Gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por permitirnos llegar una vez más con la enseñanza, con la palabra que es tan necesaria. Pedimos que exista, Señor, en cada uno de nosotros sabiduría de lo alto, que recibamos el entendimiento de tu palabra para que quede atesorada en nuestro corazón y asimismo ponerla por obra, entendiendo quién somos, Señor, en este tiempo. Mayormente te damos gracias por Jesucristo, gracias por ese sacrificio y por la identidad que nos has dado de ser tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. En Cristo Jesús lo declaramos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acompáñenos entonces y adoremos al Señor. Por favor, póngase ahí listo, levante sus manos, cierre sus ojos y adoremos a nuestro Rey de Gloria. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.
manos y dígale: Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios, Señor. Señor. Aleluya. Oh, Señor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Aleluya. Precioso. Nos gozamos adorando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a continuar con este estudio sobre la eclesiología, sobre la iglesia, pastor, y estábamos hablando en clases anteriores sobre lo que es la iglesia, ¿verdad? La reunión de todos los santos en todas partes del mundo, pastor, Así es, pastor. que han recibido y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Hemos sido bautizados en las aguas y en el Espíritu Santo, Así es. los que Dios llama a ser testigos a todo el mundo, ¿verdad? De cualquier tiempo, desde Pentecostés, Así es. que nació la iglesia, hasta el día del rapto, ¿verdad? Todos los que en este tiempo hemos recibido al Señor como Señor y Salvador, pues somos la iglesia del Señor. Sí. Y acuérdese, ¿verdad?, que la iglesia es ese misterio escondido por Dios, que no se lo reveló a ningún profeta, a ningún erudito, ¿verdad? Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para manifestar lo que en Él había prometido, había escondido desde antes de la fundación del mundo. La iglesia existe desde antes de la fundación del mundo, pastor. Así que hemos hablado de la iglesia y acuérdese que la iglesia tiene sus propios fundamentos. La iglesia no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, aunque hay paralelos, ¿verdad?, entre la Israel y la iglesia, pero los fundamentos de la iglesia no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Y precisamente vamos a hablar hoy de lo que es la estructura ministerial de la iglesia, pastor. Y lo primero que tenemos que traer a su conocimiento es que en la iglesia no existe el sistema sacerdotal, sino un ministerio apostólico evangélico. Así comenzó la iglesia, pastor. Así es. No hay un sistema sacerdotal. Así que es interesante que usted entienda que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está cimentada bajo un patrón sacerdotal como lo hacían los judíos, ¿verdad?, en sus prácticas levíticas del Antiguo Testamento. Así que la iglesia no es dirigida, no es guiada por un sistema sacerdotal. ¿Qué es lo que usted entiende de esto, pastor? Es importante entender esto, pastor, porque como se mencionaba en clases anteriores, la iglesia no es el pueblo de Israel. Correcto. El pueblo de Israel era regido, direccionado por sacerdotes y levitas, que eran los únicos que ministraban y podían tomar parte de las cosas santas del Señor. Amén. Ahora, es interesante lo que Jesús nos deja, pastor, porque Él nos abrió las puertas a todos. Amén. Y en Mateo 27:51, la escritura narra que cuando Jesús está en la cruz y declara que el sacrificio que Él vino a ofrecer para redimirnos a nosotros, los seres humanos, a todo el mundo, la escritura dice, ¿verdad? He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ajá.
y la tierra tembló y las rocas se partieron. Porque lo que impedía el lugar santísimo, pastor, el único que podía entrar a ese lugar era el sacerdote. Era el sacerdote levítico. El sacerdote levítico, arónico. Y de ahí nadie más podía entrar. Ahora, Jesús viene y esto es algo de lo que la misma escritura dice, que el velo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, no de abajo para arriba, para que no dijeran que el hombre lo hizo. Ah, correcto. Y esto, pastor, nos abre a nosotros, hermanos, nos abre a nosotros, nos da la entrada al lugar santísimo. Y es tremendo, porque el libro de Hebreos, el escritor nos dice en Hebreos capítulo 3, verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Todos los que hemos creído en Cristo, pastor, los que estamos en Cristo, tenemos un apóstol, tenemos un sacerdote. Y en el capítulo 6, en el verso 20, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto, pastor? Que ahora ya nosotros no tenemos un sacerdote porque ya no lo necesitamos. No. Porque Jesús se hizo sumo sacerdote para todos. Ahora, por Jesús, por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos esa entrada, pastor. Y en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote entraba, pastor, era a ofrecer sacrificio primero por él mismo, después a ofrecer el sacrificio del hombre o de la mujer que se presentaban en el templo. Por eso la escritura dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿La sangre de quién? De Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué tremendo. Entonces, no hay duda, ¿verdad? No. Que la iglesia no está sujeta a un sistema sacerdotal. Así es. Así que la iglesia evangélica cristiana no haya adoptado el sistema sacerdotal como norma, en su estructura concede la suficiente razón para declarar, ¿verdad?, que no reconocemos el sistema papal y sacerdotal de la Iglesia Católica Romana. Así es, pastor. Porque, mi hermano, el sacerdocio levítico no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mediante el sacrificio en la cruz, el Cordero de Dios rompió el velo que evitaba que el pueblo pudiese entrar a la presencia del Santísimo, ¿verdad? Así que cuando Jesús hace el sacrificio, el velo se rasga, se abre, quiere decir que se abre, y ahora todos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Por eso, mi hermano, la iglesia es ese misterio, ¿verdad? Que Dios tenía solamente en su mente y en su corazón, y ha establecido, pues, principios. Ahora bien, pastor, vámonos entonces, ¿cómo comienza la estructura de la iglesia? ¿Cómo comienza la estructura? Porque ya sabemos entonces que no tenemos nada que ver con el sistema sacerdotal del pueblo de Israel, aunque la iglesia católica romana lo adoptó y introdujo un montón de fiestas paganas y un montón de cosas, ¿verdad? Que en otra ocasión quizás hablamos de eso. Pero por eso nosotros no reconocemos este sistema sacerdotal, porque la iglesia está fundamentada en otro orden. Entonces, ¿cómo comenzamos el orden estructural de la iglesia, pastor? Tenemos que ir a Efesios, al capítulo 2, al verso 20. La escritura dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, pastor. Es interesante. Entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver con el sistema levítico sacerdotal del Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia ahora tiene su propio edificio. ¿Verdad? Y en ese edificio, las piedras, los ladrillos que forman esa iglesia, este edificio, pues somos cada creyente, ¿verdad? Así es, pastor. Y recuerde que en la casa, en el edificio, pues
cada quien tiene su lugar. Esto es importante, Sí, ¿verdad? Cada quien tiene su lugar. Si usted es una piedra de fundamento y la ponen en la pared, no va a lucir bien. Entonces, ahí usted empieza a entender que la iglesia, como la casa de Dios, como el edificio de Dios, ¿verdad? Todos tenemos un lugar. Y lo importante, hermano, en este nuevo modelo, en este nuevo estilo de Dios, en la iglesia, es que usted aprenda, usted entienda cuál es su lugar. Cada quien tenemos un lugar en el edificio. También se dice que somos las piedras vivas que forman el edificio, que forman la casa de Dios. Entonces, estamos edificados sobre el fundamento apostólico y profético, ¿verdad? Y como un edificio, eso quiere decir que nadie puede estar inventando, ¿verdad? Ya el fundamento está puesto. Así es. Y nosotros tenemos que edificar. Entonces, pastor, necesitamos entonces entender ahora cómo es que esta estructura se va levantando. Si nos vamos allá al día Pentecostés, cuando la iglesia nace, ¿verdad? ¿Cómo era la estructura en ese momento? Está arrancando. Claro, ¿verdad? está arrancando. ¿Cómo nace esto ahí, pastor? ¿Cómo comenzamos estructuralmente? Bueno, comienza, pastor, por los discípulos, los apóstoles que estuvieron con Jesús. ¿Verdad? Recordamos que no solamente la Escritura dice que había bastantes discípulos, bastantes apóstoles, pero Jesús se enfocó en 12, en un grupo. ¿Por qué? Para que este grupo continuara con la extensión, con el anuncio del evangelio. Y es interesante porque en el día de Pentecostés vemos el primer discurso de Pedro, porque Pedro se levanta, él ha recibido una palabra de parte de Jesús y le ha dicho que sobre él edificará la iglesia, y en el primer, ¿verdad?, sermón 3,000 se convierten. Amén. Entonces estamos viendo que comienza con el apóstol Pedro. Entonces, al principio no existía otra estructura, hermanos, más que los apóstoles. Los apóstoles. ¿Verdad? Entonces, y dentro de los apóstoles, el hombre que Dios había escogido para dirigirlos. Entonces, comienza una estructura apostólica, y yo veo, pastor, más o menos, cuando uno está estudiando el libro de Hechos, que era un ministerio apostólico, pero más evangelístico también, ¿verdad? Entonces, comienza la iglesia a desarrollarse con los apóstoles haciendo funciones evangelísticas de extensión. Se entregan 3,000, ¿verdad? Y a partir de ahí, en Hechos capítulo 2, en adelante, usted ve cómo la iglesia comienza a tomar forma. Así es, pastor. Los apóstoles van de casa en casa, enseñando, podríamos decir, empezaron con células en las casas, enseñando, compartiendo el pan, compartiendo la palabra, y la iglesia empezó a multiplicarse. ¿Cuáles fueron los fenómenos que siguieron a esta primera estructura, pastor? Es interesante porque, como usted bien dice, pastor, comienzan ellos, ¿verdad? Son enviados, son comisionados. Jesús les da la orden de ir y comienzan a compartir el pan en las casas, el pan espiritual, comienzan, ¿verdad? Y es interesante porque nosotros podemos ver, pastor, que nunca se salieron del orden, siempre siguieron el orden, ¿verdad? Los apóstoles haciendo esa función evangelística, y el reino comienza a extenderse. Nosotros vemos que en la extensión del reino, mientras ellos están cumpliendo ese trabajo evangelístico, se enfrentan a diferentes circunstancias, porque cuando la iglesia comienza a crecer, también viene la persecución. Una de la persecución. Una de los grandes desafíos que ellos enfrentan, y que, bueno, en este tiempo enfrentamos también, es la persecución a causa del cumplimiento de nuestra misión. Y lo vemos, pastor, con el ejemplo de Esteban. Sí, es interesante, pastor. Y no podemos olvidar del orden, estamos hablando del orden, ¿verdad? Porque fíjese que lo primero que hicieron los apóstoles, cuando comienza esa extensión, es nombrar el que iba a reemplazar al apóstol que había fallado, ¿verdad? Entonces, nombran a Matías. A Matías. Para que el equipo
esté completo. Eso Así quiere decir que va a haber sucesión apostólica, ¿verdad? Que va a haber sucesión. Entonces, eso es importante. Y luego lo que estamos hablando, pastor. Así es. Cuando la iglesia comienza a desarrollarse, a cumplir con la misión que Jesús les había dado de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra, cuando comienza precisamente la extensión y el crecimiento, antes de la persecución vienen las necesidades, pastor. Claro. No olvidemos, ¿verdad?, que cuando la iglesia empieza a crecer, empiezan a surgir necesidades. Y es interesante, ¿verdad?, porque los apóstoles llegan a un momento, esta estructura apostólica llega un momento donde dicen, Dios, hemos crecido y nosotros ya no podemos estar llevándole el plato de comida a las viudas, ¿verdad?, y a los huérfanos, y estar encargados de la oración y de la administración y de la palabra. Entonces dice la Escritura, pastor, que decidieron nombrar diáconos. Diáconos, sí. ¿Verdad? Y esto es importante, ¿verdad? Porque los diáconos era la segunda estructura, Así es, ¿verdad?, de la iglesia que estaba creciendo. Entonces, para que usted vea cómo se van desarrollando, cómo la iglesia va desarrollándose, ahora dicen los discípulos, necesitamos nombrar diáconos. Y es interesante, pero dígame, porque pusieron unos requerimientos bien, bien arraigados ahí a la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los apóstoles y los discípulos? No era cualquier persona. Ellos se ponen de acuerdo, dice la Escritura, que los 12, ya que tienen la restitución, ¿verdad? Está Matías tomando el lugar. Y dice la Escritura que ellos escogen 7 varones. Pero estos tienen unas características específicas. Tienen que ser varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. O sea, ellos trabajan, se ponen de acuerdo que no cualquier persona puede servir en esta función. Y la Escritura dice en Hechos capítulo 6, verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Aquí están los nombres de los que ellos eligieron, en los cuales hallaron ¿verdad?, estas características, estas virtudes, el buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres de fe. Y dice que eligen a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de estos eran griegos. Eran griegos, pastor. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Ya no son judíos. Ya no son judíos. Los apóstoles, los 12 apóstoles son judíos. Así es. Ahora, ¿verdad? Ve cómo va la estructura cambiando. Ahora tenemos a 7 hombres llenos del poder, buen testimonio, hombres de fe, que son comisionados para servir. Así que, diácono realmente es un servidor de mesa. Es el que atiende a sus hermanos, el que le pone, le da el agua, el que sirve, ¿verdad? Acuérdese que todos los ministerios dentro de la iglesia, hermano, todos son de servicio. Todos son de servicio. Todos, llámese como se llame. Así es. Toda la raíz de las palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento para los ministerios ¿verdad? Los llamados son de servicio. De servicio. Todos son de servicio. Así que no es la connotación que algunas veces se le quiere dar, ¿verdad? Porque según la organización eclesiástica, pastor, así se han cambiado algunas cosas, ¿verdad? En algunos concilios, por ejemplo, el ser diácono es una fiesta, ¿verdad? Es un evento, ¿verdad? Que lo celebran porque el diácono le han dado otras responsabilidades ya ministeriales. Pero el diácono bíblico es un servidor, ¿verdad? Es un hombre que está, o una mujer que está ahí dispuesto y dispuesta a servir a sus hermanos. Entonces, ahora ya tenemos el consejo, ¿verdad?, de apóstoles, y el crecimiento de la iglesia trae diáconos. Pero como usted dijo, pastor, el crecimiento de la iglesia trae persecución. Trae persecución. Y eso es indudable. Todavía no he visto a ninguna iglesia, pastor, que la persigan por estar encerrada, ¿verdad? De ninguna manera. Ahora, usted salga a predicar alrededor y váyase a Judea, váyase a Samaria y entonces
se va a levantar el infierno para perseguirlo, para pararlo. Esa es verdad. Entonces, lo estamos viendo aquí. En la causa de la extensión trajo la persecución. Y el primer mártir que tenemos ahí, pastor, por esta persecución es Esteban. Esteban, sí, no, es tremendo, pastor, porque Esteban, dice la Escritura, que lleno del Espíritu Santo, wow, puesto, ¿verdad?, con los ojos al cielo, vio la gloria de Dios, da testimonio de la Escritura que ve a Jesús sentado a la diestra de Dios y él ve los cielos abiertos. Esto lo puede encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versos 55 al 60, pero en especial el verso 60, 59 y 60 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Mire, pastor, él hasta el último momento nunca negó su fe, nunca negó al Señor, sino más bien en un momento difícil pidió perdón al Señor, como bien Jesús les había enseñado. Pidió perdón por lo que lo estaban matando, ¿verdad? Entonces sí estaba convertido Esteban, sí, ¿verdad? Yo creo que cualquier hombre, cualquier mujer que está sometido a una muerte a pedradas, seguro que lo que está, no va a estar pidiéndole perdón al Señor por ello, ¿verdad? No. Tendría que estar tal vez insultándolo, ¿verdad? Y diciendo cualquier barbaridad, pero es hermoso, ¿verdad? Sí. Cuando el amor de Dios, el poder de Dios está sobre una persona que es capaz de perdonar a todos aquellos, no solo que lo ofenden, sino que lo están matando. Que lo están, ¿verdad? Sí. Y es admirable, es admirable. Y tenemos grandes ejemplos también, pastor, de hombres, ¿verdad? Hombres de Dios que han pasado circunstancias, hermano, de dolor, de terribles, han perdido sus hijos, han perdido sus hijas y han tenido, ¿verdad?, ese valor, ese amor de Dios de llegar hasta los lugares, a las prisiones, a decirle al que ha matado a su hijo y a su hija, te perdono. Te perdono. ¿Verdad? Y ir a darle un abrazo a aquel que le mató a su hijo, que le mató a su hija. Hay que estar convertido. Así es, pastor. ¿Verdad? Entonces, Esteban era realmente un reflejo del amor de Dios. Entonces, lo interesante de la muerte de Esteban, pastor, es que ahí Dios tenía algo. Sí. El primer evento que sucede con la muerte de Esteban es que por la muerte de Esteban, todos los discípulos fueron esparcidos, porque empezó una persecución, pero una persecución terrible sobre los discípulos, ¿verdad? Y la Biblia dice, hermano, que todos fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Así es, pastor. ¿Verdad? Pero Dios tenía un arma secreta ahí también. ¿Qué fue lo que pasó ahí durante la muerte de Esteban? En Hechos capítulo 8, verso 1, dice la Escritura que Saulo consentía en su muerte, o sea, en matar, porque Saulo es un joven, ¿verdad?, que es celoso de la ley, enemigo de los discípulos de Jesús, y él dice que consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Increíble. Increíble. Ahora usted dirá, bueno, ¿y por qué los apóstoles no fueron perseguidos? Porque los apóstoles eran judíos. Así es. Entonces, la persecución se dio dentro de Jerusalén. Así es, pastor. Es que hasta este tiempo, la iglesia se había desarrollado en Jerusalén, ¿verdad? Los apóstoles andaban con los discípulos enseñando, compartiendo. Era una fiesta, era un amor. Pero le estoy hablando de que allá afuera en Judea, en Samaria, no había nadie predicando, ¿verdad? Nadie. Todo era un amor allá en Jerusalén. Entonces Dios permite, así es, ¿verdad? Dios permite esta persecución para que los discípulos sean esparcidos, y dice que en la persecución que vino a través del gobierno romano, los discípulos iban por todas las regiones de Judea y Samaria predicando el evangelio. Y ahí Dios tenía a Saulo, que era un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor. Era un enemigo de la iglesia. Y Dios pues lo separa y lo selecciona para que el apóstol Pablo se convierta, ¿verdad?, en ese apóstol, ya no del círculo íntimo,
No. No del círculo íntimo, ¿verdad? Porque tenemos que tener claros, pastor, claro. Y usted también, que hay un círculo de apóstoles que Jesús llamó. Y ese círculo apostólico es único. Así es. Nadie puede decir que es parte de ese mismo cuerpo apostólico, ¿verdad? Eso es mentira. Así que cuando Jesús llama a los apóstoles y cuando se va a reemplazar a Judas, se establecen las normas. Así es. Del que va a reemplazar para ser parte de ese grupo apostólico. Del primero tiene que haber estado en el bautismo de Jesús. Así es. Desde el bautismo de Jesús, haber estado con él hasta la ascensión. Y nombraron a Matías. Entonces es imposible que alguien pueda decir que es parte de ese grupo, ¿verdad? Del primero. Pero el apóstol Pablo es parte del segundo grupo apostólico, ¿verdad? Así que por eso ustedes, cuando estén leyendo las cartas del apóstol Pablo, cómo él pelea, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? Que él es apóstol por gracia, ¿verdad? Que él es el último ¿verdad? Que el abortivo, y él siempre trata de decirle a la gente, ¿verdad? Que él es apóstol. Pero, ¿verdad? Porque era una lucha, ¿verdad? Porque sabían que él no había sido parte de ese primer grupo. Pero del apóstol Pablo, del segundo grupo apostólico, ha habido sucesión. Así es, pastor. Ha habido sucesión apostólica. Dios, a través de todos los tiempos en la iglesia, ha tenido apóstoles, ¿verdad? Y es importante que sepamos esto. Así que la persecución trajo la bendición de esparcir a todos los discípulos por todas las localidades, por todas las ciudades, y excepto a los apóstoles que no eran perseguidos porque eran judíos, ¿verdad? Entonces es interesante lo que el apóstol Pablo realiza, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo continúa la estructura de la iglesia, pastor, porque a él le fue encomendado casi todo esto. Pablo es comisionado primeramente por los apóstoles, pastor, para predicar a los gentiles. Esa es la misión de él, ir a los gentiles, anunciar el evangelio. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, vemos cómo Pablo juntamente con Bernabé, tienen su primer viaje misionero. Y dentro del viaje misionero, Pablo va nombrando, pastor, ancianos, ¿verdad? Es decir, como usted decía, que dependiendo, ¿verdad? Ahí donde le cambian el nombre de pastor, anciano. Y lo que Pablo está haciendo es poner pastores, ungir pastores para cada congregación dentro de su cumplimiento como apóstol. Porque Pablo va a plantar iglesias, pero también les deja un pastor. Entonces, aquí podemos identificar, ¿verdad?, cómo se van estableciendo las estructuras, ¿verdad? Los apóstoles tienen el trabajo de ir y plantar iglesias. El trabajo apostólico es ese. Sí. La misión del apóstol es plantar iglesias y levantar liderazgo y nombrar ancianos. Bueno, como hablamos, ¿verdad? Según la organización eclesiástica, pues hay intercambios de nombres, ¿verdad? Yo quiero que usted sepa que en algunas instituciones eclesiásticas a los pastores se les llama ancianos. Y a los apóstoles se les llama misioneros. No son diferencias de nombres, pero las funciones son exactamente las mismas. Entonces, si usted ve el trabajo del apóstol Pablo, la misión de él, el llamado de él es ir, plantar iglesias, predicar el evangelio, por supuesto, plantar iglesias y levantar líderes, y entre ellos ancianos o pastores que pues dirijan la grey. Entonces, nosotros podemos ver la confirmación del llamado apostólico del apóstol Pablo cuando él salió a predicar a Judea, Samaria, a Siria, a Chipre y a muchos otros países, pastor, ¿verdad? Entonces, en el crecimiento de la iglesia, el apóstol Pablo va estableciendo estructura, ¿verdad? Dice, es el apóstol el que planta iglesias. Es el apóstol. Entonces, vienen supervisores, que en algunos términos bíblicos le llaman obispos también, y
la palabra ancianos, que también se le llama presbíteros, que son sinónimos, ¿verdad? El presbítero, en algunas organizaciones eclesiásticas dicen el presbítero, pero es un anciano, ¿verdad? Y dicen el obispo es su supervisor. Entonces se intercambian los términos, hermanos, pero son bíblicos, están ahí. Entonces el apóstol Pablo andaba cumpliendo con su misión, con su misión apostólica de llevar la palabra a diferentes naciones. Así es. Se quedaba, levantaba líderes, ponía ancianos, ponía pastores y continuaba y regresaba a la iglesia en Antioquía, de la cual era miembro, y llegaba al concilio a dar los reportes, ¿verdad? Acuérdense que el apóstol Pablo, durante sus viajes misioneros con Bernabé, con Silas y con Marcos, pues recogían ofrendas voluntarias en las iglesias para traer al concilio para ayudar a los pobres. Entonces, el apóstol Pablo y Bernabé salían a sus viajes misioneros, predicaban, plantaban iglesias, regresaban a Antioquía, donde estaba su iglesia, y luego venían al concilio a dar sus reportes. Pastor, pero tenemos que entrar al final, cuando el apóstol Pablo ya escribe la carta a los Efesios. A los Efesios, así es. ¿Verdad? Ahí tenemos en la carta a los Efesios, usted sabe que la carta a los Efesios es la carta pastoral eclesiástica. Así es. Entonces, ahí el apóstol nos explica, ¿verdad?, cuál es la estructura que vamos a ver en las iglesias. En las iglesias. O sea, cómo se va a manejar la iglesia, quiénes van a presidir la iglesia. ¿Cuál es el orden que el apóstol Pablo nos dice, pastor, nos enseña? Efesios capítulo 4, el verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. El orden de la iglesia está aquí. Así es, pastor. Y acuérdese, este orden nos da a entender, así pastor, que nunca la iglesia nombró sacerdotes. Nunca, pastor. No. En ninguna parte del Nuevo Testamento aparece que la iglesia nombra sacerdotes. No. Y lo que nos dice el apóstol Pablo aquí es que Dios constituyó, ¿verdad?, a apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿para qué? ¿Para qué es que Dios constituye estos ministerios? Sino para la edificación. Para la edificación de los santos. Entonces, rápidamente, pastor, ¿por qué no nos enseña? Explíquenos el trabajo de cada uno de ellos. Es interesante, pastor, y vamos a citar el libro de los Hechos en el capítulo 11, verso 21, porque la escritura dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Como usted bien decía, es el Señor el que los establece cómo va a estar la iglesia, ¿verdad? Es el Señor el que dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con la finalidad de edificar. Ahora, nosotros hemos visto, ¿verdad?, que el apóstol, el trabajo del apóstol, y lo vemos porque la escritura dice, la mano de Dios, nos da el ejemplo de la mano, ¿verdad? La mano de Dios. Los ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ahora, cada uno tiene una función en particular, pastor. Y es interesante porque el apóstol tiene la capacidad de ministrar, la capacidad de tener palabra profética, de ser evangelista, de tener el cuidado pastoral. El apóstol tiene también la capacidad del maestro, es decir, de enseñar, recibir esa revelación. El apóstol no es lo que nosotros escuchamos hoy en día. El apóstol va, pastor, como usted bien lo dice. Tenemos el ejemplo de Pablo, el trabajo que hizo, el trabajo de Pedro, que es ir, plantar iglesias, establecer un pastor y seguir a otro lugar. Amén. Ese es el trabajo del apóstol. El trabajo del profeta no es solamente de así te dice el Señor, como hoy en día vemos que el Señor te regala la casa, te regala el carro de ensueño. Santo. No, pastor, sino que el profeta, que es el dedo índice, el que señala, tiene la responsabilidad, pastor, de traer directrices a la iglesia, del rumbo que va a tomar, de los tiempos que está viviendo, tiempos presentes y tiempos por venir,
Okay. Pero también el profeta... Ustedes son los que marcan. Son los que marcan, pastor. Okay. El profeta también, pastor, es uno de los ministerios que casi nadie quiere. Porque el profeta, el verdadero profeta de la Escritura, de la Biblia, es el que confronta a los hermanos con el pecado, con su forma de vivir, con el estilo de vida que están llevando. Por eso es que nadie quiere, pastor, ese ministerio profético, ¿verdad? A muchos les gusta así te dice el Señor, pero el verdadero profeta es el que direcciona. Y nosotros lo vemos, pastor, por la Escritura, ¿verdad? Porque en el tiempo de los profetas el Señor dice, y el dedo de Dios, ¿verdad? Señaló, dijo. Entonces el dedo de Dios es el profeta. Es el profeta, pastor. Interesante, porque el profeta no siempre dice cosas bonitas. No, pastor. Ahorita que estaba hablando me acordé de cuando aquel profeta Agabo, ahí en la Escritura, cuando el apóstol Pablo iba camino a Jerusalén. Él tenía que ir a Jerusalén, él quería, y él se había propuesto ir a Jerusalén, ¿verdad? Y en su viaje a Jerusalén, bajó este profeta y dice que le quitó el cinto a Pablo y con el cinto se maniató, se ató y dijo, así le van a hacer al dueño de este cinto y le van a hacer esto y le van a hacer el otro. Y dice que los hermanos rápidamente le dijeron a Pablo, por favor no vayas, no mira lo que te va a pasar. Y el apóstol Pablo dijo, tranquilos, ¿verdad? Era un profeta. Claro. Le estaba diciendo lo que le iban a hacer. Que lo iban a maniatar, que lo iban a atar, que lo iban a golpear, Y el apóstol Pablo dijo, me es necesario ir porque Dios me ha dicho que hay gente que hay que conquistar en ese lugar. Así es. Entonces, no vino el profeta a decirle, así te dice el Señor, te va a bendecir, mira. Te va a ir bien. Te va a ir bien, abre las manos, ahí está la bendición. No, el profeta tiene responsabilidad. Y el Espíritu Santo es el que guía al hombre. Así es. Porque si a mí el Señor me ha mandado, o a usted, el Señor le dice que vaya a predicar, o vaya a plantar una iglesia a tal lugar, y viene un profeta y le dice, ahí te van a golpear, ahí te van a encarcelar, no, mejor me cambio de ciudad. Entonces usted no sabe a quién le sirve todavía. El profeta tiene que decir lo que tiene que decir. Así es. Pero es el Espíritu, ¿verdad? El que guía. Así que si el apóstol Pablo no hubiese tenido la certeza de donde Dios lo había mandado, cuando el profeta le vino a contar todo lo que le iba a pasar, ahí hubiera cambiado la agenda. No, espérate, ahí no me corresponde. Ahí es peligroso, me cambio, ¿verdad? Entonces, el profeta, y concuerdo, ¿verdad? Que el profeta no es, el verdadero profeta, no es un oficio. En el Antiguo Testamento era un oficio. Así es. Pero en el Nuevo Testamento es un ministerio. Es un ministerio, pastor. Y es para capacitar, para edificar a los santos, para llevar a la iglesia y decirle a la iglesia, esto es lo que va a suceder. Así es. Hay que prepararse por esto. Esto es lo que el Señor dice que puede acontecer. Hay que prepararnos en esto. Entonces la iglesia se prepara. Así es. Y camina de acuerdo, ¿verdad? A la guianza que el profeta da. Sí. Muy bien, pastor. Y continuamos, ¿verdad? Porque el evangelista, pastor, que es nosotros lo vemos, que es el dedo más grande de la mano. Más alcance. O sea, tiene más extensión. Y se caracteriza por ser un ministerio de fuego, de alcance, porque los que tienen este llamado, pastor, evangelístico, marcado, se mueven con la gracia del Señor. Oh, sí. Y hay señales que le siguen, ¿verdad? Ajá. Normalmente vamos a ver que si un evangelista de verdad, ¿verdad? No llamado evangelista, un evangelista de verdad va a poner la mano sobre los enfermos y van a ocurrir milagros, sanidades. Vamos a ver señales, pastor. Vamos a ver cosas, el poder de Dios manifestado. Entonces el evangelista el que trae el fuego a la iglesia. El que trae el fuego a la iglesia. Es de multiplicación. Así es. De verdad, de alcance. Es el que tira la red y caza muchos peces. Así es. Pero es bonito porque el evangelista sí tiene esas capacidades, ¿verdad? El verdadero. Siempre tiene dones de milagros. Y dones de sanidades. Así lo acompañan generalmente, ¿verdad? Sí. Y es bonito ese llamado. Y bendigo a todos aquellos que tienen ese llamado, ¿verdad? Pero acuérdese que el llamado tiene una razón. Así es. El siguiente pastor, entonces. Tiene una razón. El pastor, que es el que tiene el anillo, porque él está casado con el Señor. Ahora el pastor, nosotros lo vemos
cuando el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Después de que lo ha negado, el Señor se le aparece y el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor, tú sabes. Bueno, apacienta mis ovejas. Cuida, o sea, el trabajo pastoral es cuidar el rebaño, cuidar la grey, cuidar la iglesia del Señor. Y el pastor, lo vemos en un pastor natural, así como en el pastor de la iglesia, pastor, que tiene la vara y el callado. Ah, eso es interesante, pastor. Entonces el pastor se identifica, así es, por su relación con Jesús. Con Jesús, una relación íntima. Una relación íntima de fidelidad. Así es. Y la misión del pastor es cuidar el rebaño. El rebaño. Y para cuidarlo, Dios le ha entregado 2 herramientas. Vara y callado. La vara y el callado. Entonces, explícame qué función tiene la vara y el callado, pastor. La vara, pastor, es la que el pastor utiliza para mantener el orden dentro del rebaño. O sea, que exista el orden, porque que una oveja no se quiera sentir cabra, ¿verdad? Porque existe ese fenómeno de que a veces la oveja no se siente oveja, se siente cabra, le gusta brincar de un lado a otro, y el pastor tiene la vara para corregir. Si se quiere salir del camino, con la vara vuelve al camino. Entonces la vara es la disciplina pastoral. La disciplina pastoral. Para que el rebaño se mantenga en el camino, no brinque, no se salga. Es muy interesante. Hermanos, no se enojen, ¿verdad? Si el pastor saca la varita de vez en cuando. Es parte de la responsabilidad pastoral. Y todo es para cuidar las ovejas. Acuérdese, la misión del pastor es cuidar las ovejas. Pero dice, tiene el callado, pastor. ¿Y cuál es la función del callado? Tiene el callado, que es similar a la vara. Únicamente que en el extremo está un lado curvo. Tiene un lado curvo, así como un gancho, podemos decirlo. Y este callado sirve para que el pastor pueda ayudar a las ovejas. Por ejemplo, a las ovejas en lo natural, pastor. Cuando les crece mucho, ¿verdad? La lana, y ellas van por donde hay espinos y se enredan por los espinos, y el pastor no puede meter la mano ahí por los espinos mismos. Para eso sirve el callado, para jalarla, para sacarla de ahí. O sea que el callado es la forma en la que el pastor le da el cuidado al rebaño. Y si la oveja ha caído en algún lugar, ¿verdad? En un lugar donde el pastor no puede bajar, con el callado la levanta y la vuelve al redil. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, dos herramientas. 2 herramientas. Una de corrección, una de disciplina y una de cuidado. El cuidado pastoral, entonces, es con el callado. Qué bonito, qué figuras tan hermosas, ¿verdad? Así es, pastor. ¿Y qué tal entonces el último, pastor? Es el maestro. El maestro. Nosotros lo vemos porque en la mano, ¿verdad? No es porque sea el dedo más pequeño, no es porque tenga menos importancia, no. Sino que, así como nosotros lo vemos, y yo me gozo en esto, pastor. Porque nosotros diríamos, no, pero es el más pequeño, por eso lo dejaron de último. No, sino que el maestro, el dedo pequeño, tiene la capacidad de recibir revelación, de entrar a lugares donde el apóstol, donde el profeta, donde el evangelista, donde el maestro no pueden entrar, donde el pastor, perdón. Ahí es donde entra el maestro. Y el maestro es de suma importancia también, pastor, porque ¿cómo enseña la iglesia si no tiene el maestro? Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Quiere decir que este dedo pequeño tiene la facilidad de entrar a lugares, o sea, de recibir estas revelaciones que aparentemente no tienen importancia. Es admirable cuando usted habla con un maestro de la palabra, alguien que tiene ese llamado, ¿verdad? Maravilloso. ¿Qué palabras o versos en la Biblia que usted no les encuentra nada? Ellos tienen hasta libros, escriben. Así es. O sea, tienen una revelación, y qué necesario, pastor. Son muy necesarios. Qué necesario tener ese grupo, esos maestros dentro de la iglesia, porque son los que ayudan al pastor. Así es. A alimentar, ¿verdad? Alimentar el rebaño, no con solamente enseñando la palabra, sino agarrando esa palabra en la revelación y mostrándole la revelación a todos los hermanos de la iglesia, porque es la educación, escúchenme bien, es la educación. Así es. La palabra enseñada en la iglesia, la palabra que se revela, es la que hace la revolución
para que los hermanos anhelen, Así es, pastor. anhelen tener estos llamados ministeriales. Así Es cuando estás estudiando, ¿verdad? En la escuela ministerial o en la escuela bíblica, es ahí cuando entonces tú dices, ay, yo quisiera ser un evangelista, ay, yo quisiera ser un misionero, ser un apóstol, yo quisiera que Dios me llamara a pastorear, porque es la palabra revelada, enseñada, es la que causa esa explosión dentro del hombre y de la mujer de Dios. Y Así entonces empiezan a anhelar servir a Dios en otros niveles. Y yo le digo a usted, todo aquel que anhela, dice el apóstol Pablo, todo aquel que anhela servir a Dios, todo aquel que anhela ministerio, buena cosa anhela. Así que anhele servir al Señor a otros niveles, ¿verdad? Si usted es un líder, si usted es un miembro, anhele otros dones, anhele llamados ministeriales. Ahora es interesante, pastor. ¿Por qué entonces, si tenemos las herramientas, aquí tenemos la estructura de la iglesia, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué muchas iglesias, no se desarrollan correctamente, no crecen? ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pastor, lo que pasa es que cada ministerio se ha ido por su lado. O también está el caso, pastor, en que tengan los ministerios, pero lo vemos, ¿verdad? En esos ejemplos que Jesús nos da cuando Jesús entra a la sinagoga y la escritura dice que había allí un hombre que tenía la mano seca. Wow. Puede ser que estén en la iglesia, porque en la iglesia, pastor, el Señor capacita a su iglesia. Amén. El Señor adorna a su iglesia y da a su iglesia lo que la iglesia requiere y necesita. Entonces, el no poder crecer o el no poder cumplir su función es porque se han ido por su lado, se han independizado como apóstoles, ¿verdad? Y hoy lo vemos muy en día, o solamente como pastor, y dicen, no, yo como pastor no necesito al evangelista, yo como pastor no necesito al profeta, no. O como maestro yo no necesito al apóstol, no. Es que Dios los puso, pastor, para edificarse. O sea que el uno del otro se necesitan para poder ser efectivos en su misión. Entonces podemos concluir que es la unidad. Así es, pastor. La unidad de los ministerios dentro de la iglesia que trae el crecimiento, ¿verdad? El pastor necesita del apóstol, porque el apóstol es el que planta la iglesia. Pero el apóstol tiene que estar sujeto. Así es. ¿Verdad? El profeta necesita de la iglesia, necesita estar en la iglesia para edificar a la iglesia. Para edificar a la iglesia. ¿Verdad? El evangelista necesita de la iglesia, porque ¿quién va a cuidar los que él alcance? Claro. ¿Quién se los va a pastorear? Necesita al pastor. Necesita al pastor, y el pastor, la iglesia necesita a los maestros. Claro. Para que se desarrollen todos los hermanos y hermanas, se desarrollen en la palabra de Dios. Así que es entonces la unidad. La unidad. La iglesia tiene que contener los 5 ministerios para que trabaje. Así es, pastor. Para que trabaje y para que se desarrolle perfectamente en unidad. Cuando en la iglesia están presentes los 5 ministerios, es una iglesia que avanza. Así es una iglesia que crece, se desarrolla, porque tiene hombres que están plantando iglesias, tiene profetas que están diciendo qué es lo que Dios, cuál es el tiempo de Dios, dónde hay que ir a predicar, están guiando por la palabra profética. Hay evangelistas que están alcanzando multitudes, hay pastores que para pastorear la grey, y hay maestros para que ayuden al pastor, ¿verdad?, en la enseñanza de la palabra. Porque muchas veces el pastor es maestro, pero muchas veces el pastor tampoco no es maestro y necesita, ¿verdad?, que alguien lo apoye, lo ayude. Así que, hermanos, de la única forma que vamos a entender la estructura de la iglesia y el crecimiento es sometiéndonos al orden que está establecido en la palabra de Dios. No hay tal ministerios independientes, hermanos. La iglesia, estos ministerios, estos llamados fueron dados para que la iglesia avance. Una iglesia que no tiene evangelistas, que no tiene apóstoles, que no tiene profetas, o que no tiene maestro, que solamente el que está pastoreando está solo, esa iglesia está condenada a morirse ahí, donde la agarró el hombre, porque tal vez solo es pastor.
Y aunque él quiera hacer mucho, pero solo no va a poder hacer nada, se va a encerrar y ahí va a morir. Ahí va a morir. Pero la iglesia, ¿verdad?, que levanta, la iglesia que está afiliada, que está asociada, y puede tener recursos evangelísticos, proféticos, apostólicos, entonces es una iglesia que se desarrolla y que crece. Así que, mi hermano, le damos gracias por la atención. Y qué bueno que usted es parte de una iglesia que cree, ¿verdad? Nosotros creemos en el movimiento apostólico, la extensión apostólica, profética, evangelística, creemos en los ministerios, creemos en los dones, por eso es que nos desarrollamos y vamos creciendo, ¿verdad? Y nos vamos extendiendo. Así que le damos gracias a Dios y vamos a orar para que, si usted todavía no ha pensado todas las cosas que Dios puede hacer con usted, usted hoy, a partir de hoy, usted anhele servir a Dios, no solamente como líder, sino como un ministro a cualquier nivel. Oramos, pastor, para que el Espíritu Santo le ponga en su corazón y servirle a Dios en estos niveles ministeriales. Oremos. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Te presentamos a cada uno de nuestros hermanos del ministerio, de la iglesia, en sus hogares, sus familias. Señor, porque sabemos que los ministerios están ahí, pero te pedimos en esta hora que sea revelado, que sea manifestado a cada uno de ellos para que puedan entender, Señor, a qué ministerio, el propósito que hay en cada uno de ellos. Los que ya saben, Señor, que tienen llamado pastoral, llamado evangelístico, profético, apostólico o maestros, Señor, que sigan siendo fieles a lo que tú los llamaste, y los que todavía no saben, pero tienen pasión, inclinación por algún ministerio, Señor, que lo sigan anhelando y que tu Espíritu Santo los confirme, que reciban, Señor, la llanura del Espíritu Santo para ser efectivos, mi Dios. Te pedimos también por aquellos que saben, Señor, que hay un llamado a un ministerio, pero que están huyendo de él, que tienen temor. Escrito está que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Declaramos, Señor, que tu iglesia se sigue edificando, que el cuerpo de Cristo sigue siendo edificado para seguir creciendo en nuestra misión como iglesia de predicar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Señor, y declaramos que esta palabra, que esta enseñanza queda atesorada en nuestro corazón, y que donde quiera que se escuche, tú vas a producir el querer como el hacer en los corazones para acercarse, Señor, a servir, a anhelar llamados, ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Glorificamos tu nombre, te damos a ti toda la gloria, porque tú eres el único digno de ser alabado y exaltado. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Le bendecimos y declaramos que tenemos miles de ministros al servicio del reino de Dios. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones.